Bienvenidos. Hoy nos embarcamos en un viaje muy particular. Uno que nos lleva a las montañas de Chiapas, en México. Vamos a seguir las huellas de una historia que parece, no sé, suspendida entre el óxido y el escalofrío. Tenemos un texto que relata una leyenda local fascinante. Se titula El último pasajero del tren fantasma. Y bueno, nuestra idea hoy es desmenuzar un poco este relato, ver qué raíces puede tener en hechos reales y por qué sigue tan viva, ¿no? Tan persistente en esa zona. Queremos entender qué hay detrás. El escenario es fundamental aquí. Imaginen, una vieja línea de tren abandonada hace más de 20 años ya. Serpentea por montañas y seguido hay niebla. Por ahí, antes, pasaba un tren llamado el Rayo del Sur. Y aquí empieza lo raro, porque a pesar de llevar décadas abandonada, la gente de por ahí jura que en algunas madrugadas se oye el silbato del Rayo del Sur, ecos de un tren que ya no debería estar ahí, ¿o sí? ¿Qué será eso? Es que, para entender la leyenda, hay que pensar qué significaba el Rayo del Sur en su momento. Antes de que hubiera otras formas de llegar, estos trenes eran, ¿de verdad?, la vida para muchas comunidades aisladas. No era solo moverse de un lado a otro. Claro, era la conexión. Exacto. Era conexión. Era como llegaba el progreso, digamos. El latido que unía pueblos en zonas difíciles como Chiapas. Cuando lo cerraron, no fue solo quitar un tren, fue cortar un lazo importante para mucha gente. Me imagino que dejaría una marca, ¿no? Más allá de lo práctico. Totalmente. Y es algo que pasa mucho, fíjate. Las estructuras abandonadas, como estaciones, fábricas viejas, caminos, se vuelven lienzos perfectos para proyectar memorias, miedos, historias. Son lugares con mucha carga, a veces historias trágicas, interrumpidas. Como que el silencio invita a llenarlo con algo. ¿Justo? El óxido, el silencio, invitan a que el folclore, la gente, rellene esos huecos, y ahí se mezcla lo que pasó de verdad con lo que se imagina o se teme. Son el escenario ideal para lo inexplicable, ¿no? Tiene todo el sentido. Y esta leyenda en particular tiene como un punto de partida muy claro en el tiempo. La última noche que funcionó el Rayo del Sur. Eso fue en 1998. Y esa noche no fue un cierre normal, tranquilo. Hubo una tragedia. Los reportes oficiales, según leemos aquí, hablan de un descarrilamiento feo. En una curva cerrada, murieron decenas de personas. Un final terrible para la historia del tren. Uf, qué fuerte. Y justo en medio de esa tragedia aparece la figura central de toda la leyenda. Un pasajero joven. Se llamaba Ernesto. Viajar en ese último tren. Después del accidente, del caos, de contar a las víctimas, a Ernesto lo declararon desaparecido. Ah, o sea, nunca encontraron el cuerpo. Nunca. Jamás se recuperó su cuerpo entre los restos. Y este es el punto exacto donde la historia como que se quiebra, ¿no? Y entra en otro terreno, más inquietante. Claro. Es que ese detalle, la desaparición sin resolver, es un motor potentísimo para estas historias. Piénsalo. No hay cierre. Ni para la familia, ni para la comunidad. Queda la pregunta abierta, un duelo que no termina. Un vacío. Exacto. Un vacío físico y emocional. Y es justo ese vacío el que la leyenda intenta llenar muchas veces. Le da una forma, aunque sea una forma fantasma, a esa ausencia. Una forma que, en este caso, parece muy persistente. Porque el texto cuenta que poco después del accidente empezaron los testimonios. Campesinos, gente trabajando al amanecer cerca de las vías, algún viajero perdido. Gente de la zona, principalmente. Sí, gente que asegura haber visto al mismísimo Rayo del Sur, deslizándose por los rieles ya oxidados. Y dicen que pasa sobre todo cuando baja la niebla densa de la sierra, cuando todo se cubre. La niebla siempre ayuda en estas historias, ¿eh? Es como un telón perfecto entre nuestro mundo y, bueno, lo otro. Difumina todo. Totalmente. Y la descripción que dan es curiosa, porque no ven un tren viejo, hecho polvo, fantasmal en ese sentido. Al revés, lo describen lleno de luces, brillante, los vagones impecables. Como nuevo. ¡Qué interesante eso! Sí. Como si estuviera recién salido de fábrica o atrapado en su mejor época.
Un contraste brutal con las vías abandonadas y oxidadas. Eso es muy, muy interesante. No es el fantasma como ruina, que es lo habitual, sino como una imagen idealizada del pasado. ¿Qué podría significar? Quizás, no sé, una negación de la tragedia, una memoria que se niega a aceptar el final, la decadencia. Que el tren sigue existiendo en ese estado perfecto, ¿no? Podría ser, como en un bucle temporal ajeno al desastre y al tiempo. Es una imagen mucho más compleja que la del espectro típico deteriorado. Llama la atención. Sí, ¿por qué tan perfecto en medio del abandono? Es raro, como si el fantasma no fuera del accidente, sino del tren justo antes del accidente, eternamente en su último viaje. Y hay otro detalle que es todavía más perturbador. A ver, Lo mencionan una y otra vez en los relatos. En la última ventana, del último vagón, siempre ven a un joven. Dicen que tiene la mirada perdida, vacía, casi como pidiendo ayuda. Y todos creen lo mismo. Es Ernesto. Ahí está. Ese es el ancla humana de la leyenda. Si el tren impecable es el símbolo de ese pasado o de ese bucle, Ernesto es la cara del drama personal, la personificación del sufrimiento, de lo que quedó sin resolver. el vínculo directo con la tragedia. Exacto. Su presencia ahí, siempre en esa ventana, lo hace el testigo eterno. Pero también quizás el nexo entre los vivos y ese tren espectral. La conexión emocional, ¿sabes? Y la experiencia de encontrarse con esto no es solo visual, ¿eh? El texto también recoge testimonios de gente que, bueno, por curiosidad o mala suerte, se acercó demasiado a las vías cuando apareció el tren. Y lo que cuentan pone los pelos de punta. Algunos hablan de escuchar sonidos horribles, como si salieran del tren o del aire. Gritos ahogados, lamentos, el ruido metálico de un choque, como si el eco del accidente siguiera sonando ahí. Sonidos que reviven el trauma original. Hacen que el pasado no solo se vea, sino que se oiga. Mucho más invasivo, ¿no? Sí. Y otros escriben algo todavía más físico y aterrador. Dicen sentir como si manos invisibles los jalaran, intentando arrastrarlos hacia las vías, hacia el tren. Ay, eso ya es otro nivel. Claro, como si algo quisiera subirlos a la fuerza a ese tren maldito. Ya no es solo mirar o escuchar, es sentir una amenaza real. Esa sensación de tacto es muy potente en el folclore de fantasmas. Sugiere que la barrera entre el fantasma y el vivo se rompe más, que el fenómeno puede interactuar físicamente. Y eso, claro, aumenta muchísimo la sensación de peligro. Ya no eres solo testigo, podría ser la próxima víctima. Y con eso llegamos al relato que quizás es el más detallado, el corazón de la leyenda, según esta fuente. Viene de un grupito de personas. Los describen como curiosos o quizás escépticos. Parece que decidieron ir más allá. Y en un momento de, no sé si valentía o locura, lograron subirse al tren fantasma cuando apareció. El interior es como pasar a otra época. Hablan de vagones con asientos de madera, distintos a los trenes más nuevos. Dicen que vieron boletos de papel antiguos tirados por el suelo. Y lo más inquietante, los otros pasajeros. Había más gente. Sí, había gente sentada, pero vestían ropa vieja, de otra época, quizás de los 90s o incluso antes. Una atmósfera totalmente fuera de tiempo. Como si el interior del tren estuviera congelado en su último viaje o en una mezcla de todos sus viajes. Exactamente. Pero lo peor no era solo la ropa. Es que estos pasajeros fantasmales, según cuentan los testigos, estaban inertes, completamente quietos. No hablaban, no se movían, no reaccionaban a que ellos estuvieran ahí. Qué angustiante. Sí, solo estaban ahí, con la mirada perdida, como figuras de cera en un museo macabro, una presencia terrible pero ausente. Esa falta de interacción es muy significativa, fíjate. Refuerza la idea de que están atrapados en su propia realidad, en su bucle, inaccesibles. No son fantasmas que buscan asustar activamente, sino que simplemente están, repitiendo algo quizás. Salvo uno. El relato llega a su clímax cuando estos intrusos llegan al último vagón. Y ahí, en la ventana, estaba el joven que siempre se ve desde afuera. Encuentran a Ernesto. Y él, a diferencia de los otros, sí interactúa. Les habló.
Sí, el texto cita lo que supuestamente les dijo, con una voz apagada como sin fuerza. No